Mi nombre es María García y les voy a explicar el tema principio de Bernoulli, como lo presentamos en este cartel. Este principio fue creado por Daniel Bernoulli. Él nació en el año 1700 y murió en el año 1782. Aproximadamente vivió 2 años. Él nos presenta este principio afirmándonos que cuando la velocidad de un fluido es alta, la presión ejercida sobre ese fluido es baja, pero cuando la velocidad de un fluido es baja, la presión ejercida sobre ese fluido es alta. Quizás en algún dado momento nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué un avión vuela y permanece en el aire y no cae? Pues es un ejemplo tan sencillo de este principio, que dentro de eso existe una sustentación sobre las líneas de aire, lo cual sucede una presión alta sobre la ala en la parte de abajo y una presión baja sobre la ala en la parte de arriba. Esto hace que el avión se permanezca en el aire y no caiga. Ahora procedemos a explicar las ecuaciones que nos presenta este principio. La ecuación general nos dice que presión 1 más un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad y por altura 1, que está representado como Y1, es igual a la presión 2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por Y2, que es equivalente a altura 2. Entonces tenemos que recordar algo muy importante, que la presión es representada en pascales, la densidad en kilogramos por metros cúbicos, la velocidad metros por segundo y la gravedad, que siempre lo representamos como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces también tenemos que recordar que la altura se representa en metros. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda ecuación, que es el tubo horizontal. ¿Qué sucede cuando un tubo es horizontal? Se eliminan las alturas. ¿Por qué razón? Porque la altura se permanece en una misma posición. Entonces se procede a eliminar porque la altura es 0. Entonces, si aquí observamos en la ecuación, solo tenemos presión 1 más un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado, que es igual a la presión 2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado. Muy bien, la siguiente ecuación es la ecuación de Torricelli, la cual nos da a entender si observamos que las presiones se eliminan. ¿Por qué razón? Porque presión 1 y presión 2 es igual a 1 y se elimina. Un ejemplo tan sencillo de esto es una pila llena de agua que tiene un pequeño orificio o un pequeño escape por donde sale el agua sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces está ejerciendo una presión sobre el agua y también una presión sobre ese orificio de salida del agua. Entonces es aquí cuando las presiones es igual a 1 y se elimina. Es lo que nos dice esta ecuación. Para entender mejor esta temática vamos a proceder a realizar un ejercicio. Y el ejemplo nos dice: por un tubo Venturi fluye agua a una velocidad 1, 4 metros por segundo. Si la altura es de 8 centímetros, ¿cuál será la velocidad? 2, porque ya tenemos velocidad 1, cuando fluye hacia el tubo más grande. Entonces, observamos, lo primero que tenemos que hacer para entender mejor un problema es realizar la gráfica o el esquema, porque esto nos va a facilitar el análisis del problema como lo observamos aquí. Ahora vamos a proceder a determinar los datos que nos presentan. Entonces, vamos a proceder a determinar datos.
datos. Y lo primero que nos aparece es la velocidad, pero previo a ello vamos a determinar que no nos dan altura 1. Entonces, altura 1 es igual a 0 si nos dan altura 2, pero si observamos está en 8 centímetros, entonces tenemos que pasarlo a metros. 8 centímetros. Para hacer esta conversión, sabemos que un metro tiene 100 centímetros, entonces solo vamos a dividir 8 centímetros dentro de 100. Y esto nos da 0.8 metros. Muy bien, entonces ahora sí procedemos a escribir velocidad 1, que es igual a 4 metros por segundo. Muy bien, ahora observamos que presión 1 es igual a presión 2. Tiene una línea de escape. El agua entra por acá o por acá y sale por acá. Entonces, como presión 1 y presión 2 son iguales, entonces se elimina. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Muy bien. Entonces nos piden determinar velocidad 2. Entonces vamos a escribir aquí velocidad 2. Es lo que tenemos que encontrar. Muy bien, ya determinamos qué ecuación vamos a utilizar. La vamos a escribir aquí. 1 medio de densidad. Ahí tenemos densidad, pero vamos a eliminar densidad ya que lo tenemos en los dos términos. Eliminamos densidad para facilitarnos el proceso y tendríamos 1 medio de velocidad 2 al cuadrado más gravedad, porque ya eliminamos la otra densidad, por altura 2, y esto es igual a 1 medio de velocidad 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a despejar velocidad 2 para poder determinar lo que nos pide. Entonces, vamos a colocar velocidad 2 al cuadrado dividido dentro de 2, y esto es igual a velocidad 1 al cuadrado dividido 2. Entonces seguimos despejando. Vamos a colocar velocidad 2 al cuadrado y vamos a pasar este 2 que está dividiendo a multiplicar. Entonces es igual a 2 por velocidad 1 al cuadrado, y todo esto dividido dentro de 2. Muy bien, entonces aquí podemos simplificar. 2 se repite en el numerador y en el denominador. Entonces procedemos a simplificar y eliminamos. Muy bien, seguimos despejando velocidad 2. Escribimos lo que nos queda y velocidad 2 al cuadrado es igual a velocidad 1 al cuadrado. Como aquí no tomamos lo que está ahí arriba, lo vamos a tomar y vamos a tomar 2 por gravedad y por y a la 2, que es esto que está aquí, y el 2 que nos queda. Entonces seguimos despejando. Velocidad 2 es igual a, para pasar este exponente 2 al otro lado, entonces vamos a utilizar la raíz cuadrada, que es la operación inversa a la raíz, a la elevación a la 2. Muy bien. Entonces dentro de esto nos queda 1, velocidad 1 al cuadrado menos 2 veces 2 por gravedad por altura a la 2. Muy bien. Entonces ahorita vamos a proceder a sustituir datos. Ya tenemos velocidad 2, que es lo que queremos calcular. Entonces, velocidad 2 es igual a raíz cuadrada
de velocidad 1. Aquí tenemos velocidad 1 y es 4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, menos 2. Entonces vamos a escribir el menos 2 por gravedad. Sabemos que gravedad es 9.8 por metros por segundo al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por altura 2. Y aquí tenemos que altura 2 es igual a 0.8 metros. Muy bien. Entonces vamos a realizar esta operación. 4 metros por segundo al cuadrado menos 2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado más 0.08 metros, perdón. Entonces esto nos equivale a velocidad 2 es igual a 3.8 metros por segundo. Entonces con esto terminamos.